La noche era oscura y fría, y en medio de la calle vacía, un muchacho avanzaba con los zapatos rotos, cargando no solo el peso de sus pasos, sino también el de una vida llena de rechazos. Ese chico se llamaba Mateo. Caminaba solo, invisible para el mundo, mientras los autos pasaban a toda velocidad, ignorando su existencia como si fuera un fantasma. Pero esa noche, algo distinto iba a suceder. Un acto tan pequeño, tan insignificante a los ojos de muchos, se transformaría en la chispa que cambiaría todo. Porque a veces, la vida se decide en un segundo, en un instante donde la bondad se convierte en un arma más poderosa que cualquier puño. ¿Por qué nadie me mira? ¿Por qué nadie me escucha?, murmuró Mateo con la voz quebrada, sin imaginar que alguien, en silencio, estaba a punto de responderle. Ese alguien era Valeria, una desconocida que no sabía que en sus manos estaba el poder de transformar un destino entero. Dicen que los héroes nacen en las batallas, pero no siempre. A veces nacen en la calle, en la pobreza, en la soledad, y en un acto de bondad que nadie esperaba. Y antes de continuar con esta historia que te conmoverá el corazón, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí encontrarás relatos que no solo te harán sentir, sino también creer que incluso la más pequeña acción puede cambiar el mundo. Mateo caminaba con la cabeza baja, tratando de ocultar los agujeros en sus zapatos gastados. El frío le mordía los huesos, pero lo que más dolía no era el viento, sino las miradas cargadas de desprecio. Frente a la parada de autobús, un grupo de jóvenes bien vestidos lo observaba con sonrisas burlonas. Entre ellos estaba Andrés, el que siempre encontraba placer en aplastar a los demás, el que disfrutaba humillar a cualquiera que no encajara en su mundo perfecto. Andrés dio un paso al frente, con el rostro iluminado por una arrogancia cruel. Sus brazos cruzados y la inclinación de su barbilla hacia arriba revelaban un aire de superioridad que pesaba como una sombra. «Mírenlo, parece un mendigo perdido en su propio barrio», dijo con voz fuerte, asegurándose de que todos escucharan. Las risas que estallaron a su alrededor fueron como cuchillos atravesando la piel de Mateo. El muchacho sintió la sangre hervir, pero no levantó la mirada. Sus hombros tensos y sus manos apretadas en los bolsillos eran el único rastro de la tormenta interna que trataba de contener. El silencio que mantenía era su escudo, pero cada palabra de Andrés lo golpeaba con más fuerza, como si buscara quebrarlo frente a todos. El desequilibrio era evidente, un chico solo contra un grupo que disfrutaba del espectáculo. ¿Acaso no sabes lo ridículo que te ves caminando todos los días? Ni siquiera puedes pagar un pasaje. ¿Qué esperas? ¿Que alguien como nosotros te regale algo?, insistió Andrés, acercándose demasiado, con esa sonrisa torcida que mezclaba desprecio y diversión. Su tono no dejaba espacio a la duda. Era una humillación pública, un juego cruel en el que Mateo era el blanco. El silencio alrededor se volvió incómodo, pero nadie intervenía. Algunos apartaban la vista, fingiendo no ver, mientras otros contenían carcajadas. El aire estaba cargado de injusticia, y en medio de esa escena, Mateo seguía en pie, soportando como si cada insulto fuera un peso más sobre sus hombros, un peso que pronto se volvería insoportable. El rostro de Andrés se endureció aún más al ver que Mateo permanecía en silencio. Para él, el silencio era debilidad, era la confirmación de que tenía poder absoluto sobre aquel chico. Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio de Mateo, y con un movimiento brusco empujó su hombro como si quisiera borrarlo del camino. La risa de sus amigos se mezcló con un eco cruel que rebotaba en las paredes de la calle. Mateo tambaleó, pero no cayó. Sus ojos, aún clavados en el suelo, brillaban con una mezcla de rabia contenida y vergüenza insoportable. Tragó saliva, respiró hondo,
y por un instante pensó en marcharse, en seguir caminando como siempre, cargando en silencio las cicatrices de las palabras ajenas. Pero la voz de Andrés volvió a atravesar el aire, más venenosa que nunca. Eres un don nadie, Mateo, y siempre lo serás. Mira cómo vas, ni siquiera tienes lo básico. Jamás tendrás nada, jamás serás nada. Escupió las palabras, inclinándose hacia él con los labios curvados, en una sonrisa de victoria anticipada. La frase resonó como un golpe directo al corazón, como si cada sílaba estuviera diseñada para arrancarle la poca dignidad que aún guardaba. Los ojos de algunos transeúntes se desviaron hacia la escena, con expresiones de incomodidad y pena, pero nadie se atrevía a intervenir. El desequilibrio de poder era demasiado evidente. Andrés y su grupo se alimentaban de la humillación, disfrutaban de la sensación de control, mientras Mateo se mantenía erguido en una batalla silenciosa entre su orgullo y su dolor. El silencio de Mateo, que parecía fragilidad, era en realidad una contención feroz. Sus manos sudaban dentro de los bolsillos, sus dientes se apretaban, y su pecho subía y bajaba con una respiración agitada. La tensión crecía como una cuerda a punto de romperse, y aunque nadie lo sabía aún, esa cuerda estaba a punto de desatar un giro que nadie esperaba. El aire parecía espesarse alrededor, y cada segundo que pasaba era un nuevo hilo de tensión en la cuerda invisible que envolvía a Mateo. Andrés, con las manos en los bolsillos y el pecho inflado de arrogancia, se inclinó aún más hacia él, buscando quebrarlo de una vez por todas. Su voz sonó fuerte, casi como un rugido disfrazado de burla. «Míralo, chicos, está temblando. ¿Eso es todo lo que eres, Mateo? Un cobarde que ni siquiera puede defenderse». Las carcajadas estallaron otra vez, retumbando como un martillazo en los oídos de Mateo. Pero esta vez, algo diferente cruzó su mirada. Levantó los ojos por primera vez y en sus pupilas oscuras se encendió un fuego inesperado, un brillo que nadie había visto antes. No era odio puro, ni siquiera miedo, era una mezcla peligrosa de dignidad y determinación que desarmó por un instante las risas de los demás. Valeria, que observaba la escena desde unos pasos atrás, sintió un escalofrío. Ella había visto muchas veces a Mateo caminar en silencio, soportando sin responder, pero esa mirada era nueva y comprendió en ese instante que estaba a punto de presenciar algo diferente. La calle entera parecía detenerse, como si incluso el viento hubiera decidido esperar. Andrés frunció el ceño, sorprendido por ese cambio inesperado. Dio un paso atrás, inseguro por primera vez, pero rápidamente intentó recuperar su poder con otra frase venenosa. ¿Y qué piensas hacer, Mateo? ¿Acaso vas a convertirte en un héroe de tus propios zapatos rotos? Dijo con sarcasmo, forzando una sonrisa que ya no sonaba tan segura como antes. La respiración de Mateo se volvió profunda y controlada. Dio un paso hacia adelante y su voz, grave pero firme, cortó el aire como un cuchillo. No necesito tus palabras para saber quién soy, y mucho menos para saber en quién me voy a convertir. La tensión estalló en ese momento, y todos contuvieron el aliento. Y tú, que estás viendo esta historia, dime en los comentarios, ¿qué harías tú si fueras Mateo en este preciso instante? El murmullo de los curiosos creció cuando Mateo pronunció aquellas palabras, porque no era común escucharle hablar con tanta firmeza. Andrés trató de reír, pero la seguridad en la voz del muchacho le había golpeado donde más le dolía, en su orgullo. Sus ojos se estrecharon y con un gesto brusco se acercó otra vez, levantando el brazo como si quisiera empujarlo con más fuerza que antes. Su rostro estaba tenso y la vena en su cuello palpitaba con rabia contenida. Mateo, en lugar de retroceder, se mantuvo inmóvil. Sus labios se apretaron en una línea firme y su mirada fija en los ojos de Andrés fue suficiente para que muchos alrededor sintieran un escalofrío.
No necesitaba levantar la voz, no necesitaba violencia. Su silencio ahora no era debilidad, era un desafío que comenzaba a desnudar al antagonista frente a todos. Andrés lanzó una carcajada forzada, tratando de recuperar la atención de sus amigos. ¿Ven? Ahora cree que puede mirarme de frente. ¡Ah, qué gracioso! El chico sin futuro piensa que tiene valor. Escupió con veneno en cada sílaba, pero su risa sonaba rota, insegura, como si tratara de convencerse más a sí mismo que a los demás. La multitud, antes indiferente, comenzó a cambiar de expresión. Algunos ya no reían, otros intercambiaban miradas incómodas, y Valeria observaba con los ojos muy abiertos, sabiendo que algo estaba a punto de romperse en esa balanza desigual. Andrés todavía parecía tener el control, pero ese control se desmoronaba lentamente, como arena entre los dedos. En ese instante, Mateo respiró hondo y dio un paso firme hacia adelante. Su voz salió clara, llena de una calma peligrosa. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo, Andrés? Tú necesitas humillar a otros para sentirte grande. Yo, en cambio, solo necesito seguir de pie para demostrar que soy más fuerte que todo lo que intentas destruir. El silencio posterior fue sepulcral, un silencio que pesaba más que cualquier golpe. El silencio se volvió insoportable, como si la calle entera contuviera la respiración. Andrés, acorralado por las propias palabras de Mateo, sintió que el suelo bajo sus pies ya no era firme. Su orgullo herido lo empujó a intentar un último ataque, y con un gesto brusco levantó la mano, dispuesto a empujar al chico frente a todos. Pero en ese preciso instante, Mateo se adelantó con un movimiento inesperado, no para golpear, sino para sujetar con firmeza la muñeca de su agresor. El contacto sorprendió a todos. La fuerza de Mateo no era brutal, pero sí suficiente para detener la acción. Su mirada ardía, fija, inmóvil, como un muro imposible de derribar. Andrés trató de zafarse, pero el muchacho lo sostenía con una calma que resultaba aún más poderosa que cualquier golpe. Esa calma transmitía control, transmitía un dominio absoluto que desnudaba la fragilidad de su antagonista. No voy a golpearte, Andrés, porque eso es lo que esperas, eso es lo que haría alguien como tú, pero no soy como tú, dijo Mateo con una voz clara, cargada de una firmeza que retumbó como un trueno en medio de la multitud. Esa declaración fue como un espejo que reflejaba la verdadera diferencia entre ambos. Uno necesitaba violencia para sentirse fuerte, el otro solo necesitaba dignidad. Los amigos de Andrés miraron la escena en silencio, sin reír, sin hablar. La vergüenza empezaba a crecer en sus rostros, al comprender que aquel chico que caminaba con zapatos rotos acababa de demostrar más valor que todos ellos juntos. Valeria, con los ojos brillantes de emoción, se adelantó unos pasos, observando cómo la tensión se transformaba en algo más grande, en un acto de resistencia que nadie olvidaría. El desequilibrio de poder se había invertido por completo. Andrés, que antes reinaba con burlas y humillaciones, estaba ahora atrapado en la mirada firme de un muchacho al que todos consideraban débil. Y lo que más dolía no era la presión en su muñeca, sino la humillación de quedar expuesto como un cobarde frente a todos. Andrés forcejeó con torpeza, pero cuanto más trataba de liberarse, más evidente se hacía su impotencia. El murmullo de la multitud creció, y cada mirada era un espejo que reflejaba su vergüenza. Mateo, en cambio, no movía un músculo más de lo necesario. Su postura erguida, su respiración serena y su mirada fija hablaban más alto que cualquier grito. No había odio en sus ojos, solo una verdad contundente que nadie podía negar. «Mírenlo bien», dijo Mateo sin apartar la vista de su antagonista. «Este no es un hombre fuerte. Es alguien que necesita aplastar a los demás para no enfrentarse a su propio vacío». Su voz
resonó con fuerza, y en el silencio que le siguió, las palabras quedaron flotando en el aire como piedras imposibles de esquivar. Andrés sintió que cada sílaba lo golpeaba más fuerte que cualquier puñetazo. La gente comenzó a asentir. Algunos incluso murmuraban frases de aprobación. Aquellos que antes habían reído se quedaron serios, incapaces de sostener la mirada. La humillación que Andrés quería infligirle a Mateo se había devuelto como un espejo cruel, exponiéndolo por completo. Valeria observaba con el corazón en un puño, entendiendo que ese instante era un punto de no retorno. Andrés, desesperado, trató de soltar una carcajada forzada, pero su voz tembló y se quebró en medio del intento. Aquella risa rota fue la confirmación definitiva de su derrota. Ya no tenía control, ya no tenía poder, y lo peor era que todos lo sabían. El chico al que había querido pisotear lo había vencido sin recurrir a la violencia, con una fuerza invisible que nadie podía ignorar. Mateo entonces soltó la muñeca de su agresor y dio un paso atrás, pero no retrocedió en dignidad. Al contrario, ese gesto lo engrandeció aún más. Camino todos los días porque no tengo elección, pero cada paso que doy me hace más fuerte que tú, Andrés. Porque mi fuerza no depende de humillar a nadie, mi fuerza nace de no rendirme nunca. La multitud explotó en un murmullo de asombro, y las palabras quedaron grabadas como un sello ardiente en la memoria de todos. El silencio fue roto por un aplauso tímido que nació en algún rincón de la multitud. Después otro y otro más, hasta que la calle entera comenzó a resonar con palmadas firmes que acompañaban la victoria moral de Mateo. Andrés, con el rostro encendido de vergüenza, bajó la mirada por primera vez. El chico que había caminado con la cabeza gacha ahora era el único que mantenía la frente en alto, y esa imagen quedó grabada como una herida imborrable en su orgullo. Valeria se acercó lentamente, con los ojos húmedos de emoción, y colocó una mano sobre el hombro de Mateo. Ellos se ríen porque no te conocen, pero yo siempre supe que había algo diferente en ti, susurró con una voz cargada de ternura. Ese gesto simple fue como un bálsamo en medio de la tormenta, un recordatorio de que incluso en la humillación había quienes veían la verdad. Andrés intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Su garganta estaba seca, y cada mirada que lo señalaba era como un juicio silencioso del que no podía escapar. Los amigos que antes lo seguían ahora se alejaban lentamente, incapaces de sostener la vergüenza de pertenecer a su juego cruel. El rey de la burla se había quedado solo, expuesto y derrotado. Mateo respiró profundo, dejando que el murmullo de apoyo lo envolviera. No levantó los brazos como un vencedor, no gritó su triunfo, porque sabía que su victoria no estaba en humillar, sino en demostrar que la dignidad podía ser más fuerte que la crueldad. Ese contraste entre su silencio sereno y el escándalo de la multitud lo hacía aún más grande a los ojos de todos. Y si estás viendo esta historia ahora mismo, quiero pedirte que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes tu like, porque cada vez que apoyas este espacio, nos ayudas a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan que la verdadera fuerza no está en destruir, sino en resistir con el corazón en alto. La respiración de Andrés era agitada, y cada paso que daba hacia atrás mostraba la derrota que intentaba ocultar. La multitud lo observaba con una mezcla de decepción y desprecio, como si hubieran quitado la máscara de un villano que durante demasiado tiempo había dominado con impunidad. Mateo no necesitaba decir nada más. Su sola presencia, erguida, tranquila y firme, era suficiente para dejar clara la diferencia entre ambos. Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, se adelantó un poco más y se colocó al lado de Mateo. Ese gesto, tan simple, tuvo el poder de multiplicar su fuerza.
porque no era solo la voz de un muchacho contra su agresor. Ahora era el símbolo de que cuando alguien se atreve a levantarse, otros también encuentran valor para hacerlo. Y la multitud lo sintió. Cada persona allí comprendió que estaban presenciando un acto de resistencia que trascendía lo individual. Andrés apretó los puños con furia, pero su cuerpo ya no obedecía. Intentó sostener la mirada de Mateo, pero no pudo. La bajó otra vez, confirmando ante todos lo que ya era evidente. Había perdido, no en una pelea de golpes, sino en la batalla más dolorosa de todas, la de la dignidad frente al orgullo vacío. Ese momento quedó grabado como una humillación pública que difícilmente podría borrar. Mateo, en cambio, se giró hacia la multitud y habló con calma, sin alzar demasiado la voz, pero con un tono que alcanzaba cada rincón del silencio. Todos tenemos el poder de elegir. Yo elegí no callar más, no dejar que me pisotearan. Y cualquiera puede hacerlo, porque la verdadera fortaleza no depende de lo que tienes, sino de lo que decides ser. Sus palabras cayeron como semillas en los corazones de quienes lo escuchaban. El aplauso que siguió fue ensordecedor, no por obligación, sino por convicción. Cada palmada era una declaración, un reconocimiento a la valentía de alguien que se negó a ser invisible. La calle entera parecía temblar con ese estruendo, y en medio de la ovación, Mateo se convirtió en algo más que un chico de zapatos rotos. Se convirtió en un héroe silencioso, forjado en el dolor, pero coronado en la dignidad. El rostro de Mateo estaba iluminado por la luz tenue de los faroles, pero lo que más brillaba no era la luz exterior, sino la fuerza interior que ahora todos podían ver. Aquel muchacho que horas antes era invisible para la mayoría, se había convertido en el centro de la calle, en la prueba viviente de que un acto de dignidad podía derrumbar muros invisibles construidos con años de prejuicios y burlas. Andrés, derrotado, dio media vuelta y comenzó a caminar con pasos rápidos, intentando escapar de las miradas que lo atravesaban como cuchillos. No hubo risas que lo acompañaran, no hubo amigos que lo siguieran. Solo quedó el eco de su huida, una huida que hablaba más fuerte que cualquier palabra. La multitud lo dejó ir, porque ya no quedaba nada que agregar a su vergüenza. Valeria tomó aire profundamente y miró a Mateo con una mezcla de orgullo y admiración. Hoy no solo cambiaste tu historia, Mateo, hoy cambiaste la de todos nosotros, murmuró, y aunque fue un susurro, el mensaje pareció resonar en cada rincón. Sus palabras eran la confirmación de que aquel instante no era solo una victoria personal, sino un recordatorio colectivo de que la bondad y el coraje podían transformar vidas. Mateo bajó la mirada por un momento, no por vergüenza, sino por humildad. Sabía que no había buscado ser un héroe, pero entendía que a veces la vida te empuja a ese papel cuando decides no rendirte. Inspiró profundamente y dejó que el murmullo de la gente lo envolviera, sin olvidar nunca que todo había comenzado con un simple acto de resistencia frente a la injusticia. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero en el aire quedó flotando algo invisible, la certeza de que habían presenciado un cambio. Ese chico, que hasta esa noche había caminado solo con zapatos rotos, se había transformado en símbolo de fuerza y esperanza. Y aunque Mateo no lo supiera aún, ese momento sería recordado como el día en que un muchacho a pie se convirtió en un héroe. Nunca olvidaré la imagen de Andrés alejándose con el rostro rojo de vergüenza, intentando escapar de las miradas que lo perseguían como un castigo silencioso. Lo vi caminar con prisa, con los hombros encogidos, como si cada paso lo hundiera más en el suelo. Durante semanas fue tema de conversación en la escuela y en el barrio. Sus amigos lo abandonaron poco a poco, y esa seguridad falsa que siempre había mostrado
se derrumbó frente a todos. Con el tiempo, su orgullo fue castigado por completo. Las autoridades de la escuela intervinieron. Hubo denuncias de otros compañeros que habían sufrido sus humillaciones, y Andrés terminó suspendido. Lo que antes era poder se convirtió en aislamiento. Lo que antes era risa se transformó en silencio. Y lo que antes era desprecio hacia mí se convirtió en una condena que lo obligó a mirarse al espejo con crudeza. Meses después, me buscó. Tenía el rostro cansado y la voz rota, ya no era el mismo chico altivo de antes. Me pidió perdón. Dijo que nunca pensó en el daño que causaba, que solo buscaba esconder sus propios miedos. Y aunque no fue fácil escucharlo, comprendí que incluso los que hieren también pueden transformarse. No lo abracé ni lo rechacé, simplemente lo escuché. Porque la dignidad no necesita venganza, necesita verdad. Ese día entendí que mi victoria no estuvo en verlo caer, sino en demostrar que se puede resistir sin perder la humanidad. Valeria me acompañó en cada paso, recordándome que a veces un acto pequeño de bondad puede encender la chispa de una transformación más grande. Y con el tiempo, muchos que presenciaron aquella escena se acercaron a mí para decirme que desde entonces nunca más se quedaron callados ante una injusticia. Hoy miro hacia atrás y sé que no fue solo mi historia, fue la historia de todos los que alguna vez fueron callados, humillados o invisibles, y quiero agradecerte por escucharme hasta el final. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, compartir este video y dejar tu like, porque cada gesto tuyo ayuda a que más personas entiendan que la verdadera fuerza no está en humillar, sino en levantar. Nunca olvides estas palabras. La dignidad camina descalza si es necesario, pero siempre llega más lejos que el orgullo vacío.